Muy buenas amigos de YouTube y seguidores de mi canal. Bien, hoy vamos a ver el tema titulado La ley de Coulomb utilizando nuestro software. Bien, vamos a ir de lleno, pero lo vamos a ver desde el punto de vista experimental. ¿Ya? Bien, vamos a escribir muy brevemente el fundamento teórico que trae consigo la ley de Coulomb. Bien, vamos a desplegar la sección titulada Fundamento teórico. Bien, lo que tenemos aquí, a ver, vamos a poner eh, blanco y vamos a quitar la flechita y le vamos a poner un poquito más grueso. Ya está. Bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí es dos partículas, Q1 y Q2, están representados por ese círculo blanco y turquesa. Están ubicados en un sistema de referencia como estas dos partículas están en un espacio vectorial, entonces quiere decir que van a ser estudiados a través de vectores, ¿ya? Y eso es porque la fuerza que producen estos tenemos que expresar en vectores. Bien, entonces estas dos cargas Q1 y Q2 fueron puestas a prueba hace muchos años atrás por Coulomb. Entonces, existiendo dos aspectos importantes, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo es lo que va a medir, es lo que existe entre estos dos. O sea, hay una cantidad llamada fuerza que ejerce la Q1 sobre la Q2 y que es igual a la Q2 sobre la Q1. Y esa fuerza la vamos a calcular a través de esta fórmula de color amarillo, ¿ya? Y el aspecto cualitativo nos dice que si las dos cargas Q1 y Q2 son de signos diferentes, va a haber una atracción. Y son de signos iguales, ya sea positivo positivo, negativo negativo, va a haber una repulsión. Entonces primero ubicamos Q1 con nuestro vector posición R1 y el vector Q2 con nuestro vector posición R2. Y lo que nos interesa en realidad es la magnitud que hay entre la diferencia de R2 menos R1. En otras palabras, lo que nos interesa es la distancia que hay entre Q1 y Q2. ¿Cómo lo sacamos? A través de la diferencia del vector R2 menos R1 en módulo. ¿Ya? Ahí lo tienen entonces. Bien, entonces vamos a explicar la parte cuantitativa. Entonces ya sabemos que F12 es igual a F21 en magnitud. Por lo tanto, Coulomb propuso que es el producto de las cargas Q1 por Q2 entre la distancia de separación entre ellas. La distancia de separación entre ellas es, en la mayoría de casos le ponen d cuadrado, pero si seguimos el análisis vectorial será R2 menos R1 sacado su módulo elevado al cuadrado multiplicado por un vector U sub R en la dirección de la línea de acción de la fuerza, ¿ya? Todo esto es multiplicado por el valor de K. Ahora este K es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque depende en qué medio se esté desarrollando el experimento. Por ejemplo, podría ser en aceite. Estas dos cargas podrían estar ubicadas en aceite, podrían estar ubicadas en agua, podrían estar ubicadas en una composición o una solución química no tan común. Entonces, va a depender del medio donde se esté desarrollando el experimento, este valor de K. Entonces, estamos considerando que K vale 8,9874 por 10 a la 9 newton metro cuadrado con lo cuadrado. ¿Ya? Estamos tomando. Y entonces tenemos aquí el Q1 y Q2, cargas eléctricas, medidas en Coulomb. Ahí está. R2 menos R1 sacado su módulo y la distancia de Q1 hasta Q2 medida en metros.
y luego cae la constante de proporcionalidad, que depende del medio. ¿Ya? También hemos dicho de que vamos a poner por aquí la fuerza. Bueno, eso está, me parece que está por acá. La fuerza se mide en newton. Acá F1 es igual a F2, F12, o sea, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 es igual a la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1. Eso también depende de la ubicación de las cargas y de que una esté fija y el otro esté móvil, ¿cierto? En general, para el estudio experimental sobre lo que te acabo de explicar, ambas cargas tienen que estar en estado de reposo. Bueno, medida en newtons. F12 es igual a F21, medida en newton. Bien, vamos a explicar entonces qué es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un simulador para medir el aspecto cuantitativo, o sea, las fuerzas que entre las dos cargas. Vamos a sacar esa medida de fuerza variando las cargas Q1 y Q2 y también variando la ubicación. ¿Ya? Entonces, vamos directamente. Bien, este es el simulador. Vamos, le damos clic acá y ahí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, vamos directamente, vamos a ubicar la carga en 2, ahí está, 2 centímetros y luego la otra carga la vamos a medir en 8 centímetros. Ahí está. ¿Ya? Y luego la carga Q1 va a valer menos 3. Ahí está, menos 3. Y la carga Q2 va a valer 4. Ya está. Ya tenemos entonces la distancia de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Obviamente que estos centímetros hay que pasarlo a metros. Bien, ahí tenemos el valor de la fuerza. 29.959 newtons de Q2. ¿Ya? Y Q1 en 2. Ese es el mismo valor, misma magnitud. ¿Ya? Entonces, este valor vamos a comenzar a variar 3 veces. ¿Ya? Lo llamaremos primer caso, segundo caso y tercer caso. Bien, entonces la dirección de este simulador te voy a dejar al pie del video para que tú muevas los valores de la carga y también la ubicación. Entonces, vas a calcular la diferencia entre la fuerza experimental que estamos viendo ahorita en el laboratorio virtual y la fuerza electrostática en forma teórica, ¿ya? Utilizando nuestra fórmula propuesta por Cobb. Y vamos a ver si hay alguna pequeña diferencia. Si la diferencia tiende a cero, entonces está bien lo que propuso hace muchos años y comprobado con nuestro simulador. Pero si la diferencia es muy grande, entonces algo está sucediendo. ¿Ya? Bien, regresamos entonces aquí. Bien, vamos a ver el caso número 1. Ya te dije el caso número 1, perdón, la toma de datos y el procesamiento. ¿Ya? Entonces, estamos ubicando la carga Q1 en 2 centímetros y la carga Q2 en 8 centímetros. La carga Q1 vale, vale menos 3 microcoulombs y la carga Q2 vale 4. Ya está, ¿ya? Entonces nos está dando, este dato de acá yo le llamo la fuerza experimental, la fuerza electrostática experimental. Le coloco en notación científica, me vale 2,9959 por 10 a la 1 newtons. ¿Ya? Recuerda, este dato te da el simulador. ¿Ya? Este de acá, dato que te da el simulador. ¿Ya? O el laboratorio virtual. Entonces, vamos a analizar la parte teórica ahora. Entonces, caso número 1. Bien, entonces vemos que la constante K ingresa a la computadora. Aquí es importante hacerles notar que tienen que ingresar a la computadora con sus unidades respectivas. ¿Ah? La K es newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. R vale 6. Ahí lo tienes. ¿Ah? Entonces puedes tú como quien comprobar el método vectorial
pero directamente como nos están dando la reglita, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. 6 centímetros a metros. La carga, ahí está, menos 3, y la carga, menos 4, por 10 a la menos 6 microcoulombs. Bien, una aclaración. Como F12 es igual a F21 en magnitud, para evitar el signo, porque en realidad lo que nos interesa es la magnitud, de ahí el aspecto cuantitativo es importantísimo, le he colocado en valor absoluto, sería Q1, valor absoluto, Q2, esto no cambia en nada los resultados, ¿ya? Bien, entonces me sale 29.958. Listo, entonces voy a descargar mi información en esta tabla. Q1, copias Q1, Q2, R en metros 0.06, vas jalando tus datos. La F12 o F21, que es la parte experimental, es 2,9959, lo tienes por 10 a la 1. Y F12 es la parte teórica, 2.9958 por 10 a la 1. Y luego hace la diferencia, ¿no? La cifra mayor menos la cifra menor. Y la diferencia es 0.0010. Ahí lo tienen, ¿ya? Bien, así como te he explicado para el caso número 1, entonces tú vas a ir al simulador 2 veces más, ¿ya? Y vas a cambiar los datos que te voy a dar. Yo ya lo tengo hecho, lo único que tienes que hacer es corroborar en el simulador. Bien, vas a ir y vamos a ver el caso número 2, ¿ya? Vas a, en primer lugar, el valor de K es el mismo. Bien, entonces te decía que para el segundo caso vas a utilizar la distancia para la carga 1, la ubicación es a 1 centímetro, la carga Q1 es menos 6 microcoulombs, como estás viendo ahí. La ubicación de la carga Q2 es a 8 centímetros, exactamente la ubicación es 8 centímetros, y el valor es 8 microcoulombs, ¿ya? Total me da una diferencia entre 1 y 8, me da 7 centímetros. Ahí lo tienes. Entonces aquí, para el segundo caso, el R lo ha representado esa distancia, ese módulo de R2 menos R1 lo ha representado mediante la variable R. Ya, entonces ahí lo tienes, Q1, Q2, y esta es la fuerza F12, es la fuerza teórica. ¿Ya? La experimental te va a salir 8.8041 por 10 a la 1. Y luego el teórico es 8.803983 por 10 a la 1. Restas, sigue siendo mayor el experimental, 8041 menos 803983. Entonces te da una diferencia de 0.001170 newtons. Ya, para el tercer caso y el último, la ubicación de la carga Q1 es en 3 centímetros y un valor de menos 3 microcoulombs. La carga Q2 está ubicada en 5 centímetros y el valor es de menos 2 microcoulombs. Me da total una diferencia de 3 a 5 centímetros, de 2 centímetros. Ahí está. ¿Ya? Entonces me da una F12, me da una F12 experimental para el tercer caso, perdón, teórico de 134.81. Siempre cuando vaciemos los datos hagámoslo en notación científica, ¿ya? Bien, el experimental les va a salir 1.34813 por 10 a la 2 newtons, ¿ya? Y el teórico lo jalas de acá, 1.3481 o 1.34811 por 10 a la 2. Igual, este es mucho mayor, este es 34.813, restas y la diferencia te sale 0.00200 newtons. Bien, para finalizar, vaceas y juntas tus resultados. Aquí copia las cargas involucradas en los tres casos, menos 3, menos 6, menos 3, 4, 8 y menos 2, R sería 6,
las distancias de separación de los tres casos, el experimental de los tres casos, el teórico de los tres casos. Y la diferencia obviamente es prácticamente el orden el primero por ejemplo es unidad, décimas, centésimas, el orden de las milésimas, luego también es el orden de las milésimas y el tercero es igual. ¿Ya? Prácticamente entonces podríamos decir que tanto el modelo teórico como el modelo experimental son prácticamente iguales. ¿Ya? Bien, entonces espero haberte ayudado un poco con el entendimiento de este tema. Eh, a esta época y a esta fecha ya tenemos muy buenos simuladores. Te voy a dejar la dirección para que realices este experimento y puedas tener un mejor entendimiento sobre el tema. Yo he considerado el modelo vectorial como uno de los modelos más viables que puede haber. Sin embargo, en la parte de laboratorio, en la parte experimental, sí podemos trabajar con lo que nos interesa, que es las magnitudes. Eso lo vemos a través de los módulos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es el video. Como te vuelvo a repetir, espero haberte ayudado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.